La tormenta que se anunciaba desde hacía días finalmente llegó a Ciudad de México con toda su furia. Desde el 50º piso del edificio corporativo de Grupo Mendoza, Sofía Ramírez observaba las primeras gotas gruesas de lluvia escurriendo por los enormes ventanales, mientras organizaba los últimos documentos de la adquisición que se anunciaría a la mañana siguiente. A los 26 años, había aprendido a anticipar cada movimiento de su jefe, cada exigencia imposible, cada cambio súbito de humor que podía determinar el éxito o fracaso de negocios millonarios. Ricardo Mendoza permanecía inmóvil tras su escritorio, de caoba, los ojos fijos en las 3 pantallas de computadora que exhibían gráficos y números en tiempo real. A los 35 años, había construido un imperio basado en control absoluto y precisión quirúrgica. No por casualidad, el mercado financiero lo conocía como el maestro relojero. Todo en su vida funcionaba como un mecanismo de precisión, cada pieza en su lugar exacto, cada movimiento calculado al milisegundo. Su obsesión por el orden había nacido de un trauma que pocos conocían. A los 18 años, un momento de descuido, una decisión impulsiva, le había costado la vida a su hermano menor en un accidente automovilístico. Desde entonces, Ricardo había transformado su existencia en un sistema a prueba de fallas, donde el caos jamás podría infiltrarse. Señor Mendoza, el personal de seguridad está recomendando que todos desalojen el edificio. La previsión es de vientos de hasta 120 kilómetros por hora, dijo Sofía, su voz cortando el silencio de la oficina. Ricardo ni siquiera levantó los ojos de las pantallas. Tenemos 6 horas para revisar los contratos antes de la videoconferencia con Tokio. Una tormenta no va a cambiar eso, Sofía asintió, aunque una parte de ella cuestionaba la decisión. Había algo en la intensidad de los relámpagos que cortaban el cielo oscuro que la hacía sentir un escalofrío en la espalda, pero había aprendido hacía mucho tiempo que cuestionar a Ricardo Mendoza era un ejercicio inútil. Además, esta adquisición representaba meses de trabajo arduo y no estaba dispuesta a dejar que algo saliera mal ahora. Su ambición era tan meticulosa como la obsesión de él por el control. La oficina se había vaciado completamente. Solo los dos permanecían en el piso, rodeados por pantallas que parpadeaban con datos financieros y por el sonido creciente del viento que azotaba las ventanas. Sofía conocía cada detalle de aquel ambiente. Los estantes de libros que Ricardo nunca leía, pero que conferían un aire de sofisticación intelectual. La vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. El perfume, sutil de cuero y madera que impregnaba cada rincón del espacio. Pero había momentos, raros y casi imperceptibles, en que ella captaba algo diferente en Ricardo. Una mirada que se demoraba un segundo más en el horizonte, una pausa casi involuntaria entre una frase y otra, un suspiro que él juzgaba haber ahogado. En esos instantes, Sofía veía no al CEO implacable, sino a un hombre exhausto, aislado, en su torre de cristal y números, prisionero de su propia necesidad de control. Los últimos informes de la auditoría, dijo ella colocando una carpeta sobre la mesa. Sus dedos rozaron brevemente los de él cuando tomó los documentos, y Sofía se sorprendió con la descarga eléctrica que sintió. Era siempre así, pequeños toques accidentales que enviaban ondas de calor por su cuerpo, recordándole que, por más que intentara mantener las cosas estrictamente profesionales, había algo allí que iba más allá de la relación jefe-secretaria. El edificio tembló ligeramente y las luces parpadearon. Ricardo frunció el ceño, mirando hacia el techo como si pudiera intimidar a la tormenta con su mirada. «Generadores de emergencia», murmuró, volviendo su atención hacia los papeles. Fue entonces que sucedió. Un gemido metálico, profundo y siniestro resonó por la estructura del edificio. Las luces no solo parpadearon, se apagaron completamente, sumergiendo la oficina en una oscuridad absoluta. El silencio que se siguió era ensordecedor, quebrado solo por el aullido del viento y el tamborileo intenso de la lluvia contra las ventanas. Ni siquiera el zumbido constante de las computadoras y del aire acondicionado permaneció.
Era como si la ciudad entera hubiera dejado de respirar. Madres santísimas. La voz de Ricardo cortó la oscuridad, cargada de una tensión que Sofía jamás había oído antes. Ella escuchó el sonido de su silla siendo empujada hacia atrás, pasos rápidos, gavetas siendo abiertas. ¿Dónde está? Mi celular no tiene señal. Sofía, ¿tienes señal? No, señor, nada. Ella tanteó por su bolso, el corazón latiendo más rápido. La oscuridad era tan completa que no conseguía ver la propia mano extendida frente a su rostro. Por primera vez en años, Ricardo Mendoza estaba completamente fuera de control. Sus laptops inútiles, sus sistemas de comunicación muertos. Él, que había transformado su vida en un reloj suizo, ahora estaba preso en el tiempo, despojado de toda su tecnología y poder. Era apenas un hombre en una sala oscura, y esa realización lo aterrorizaba más que cualquier caída en la bolsa de valores. La temperatura, que antes era mantenida en exactos 22 grados por sistemas automatizados, comenzó a caer rápidamente. Sofía, vestida con un conjunto social ligero, comenzó a temblar. El sonido de sus dientes castañeteando resonó en el silencio, y algo dentro de Ricardo se movió. Un instinto protector primal y hacía mucho enterrado emergió de las profundidades de su alma cuidadosamente controlada. «Ven aquí», dijo él, su voz sonando diferente en la oscuridad, más baja, más íntima. Sofía sintió una mano firme tocar su brazo, guiándola a través de la oficina hasta el sofá de cuero. Ella oyó el sonido de tejido moviéndose. Sintió el peso de algo caliente y caro, su saco, siendo colocado sobre sus hombros. «Esto no es suficiente», murmuró Ricardo más para sí mismo que para ella. «Necesitas calor». La oscuridad había transformado la oficina en un mundo completamente diferente. Ricardo se sentó en el sofá y, sin pedir permiso, atrajo a Bimocintos Sofía hacia él envolviéndola en sus brazos. La jerarquía corporativa se desintegró en el momento en que la piel de ella tocó la de él a través de las ropas. El calor del cuerpo de él era real, sólido, y la única cosa que importaba en aquel momento. «¿Esto es apropiado?», Sofía susurró, aunque no hizo movimiento alguno para alejarse. Su cuerpo había traicionado sus palabras, amoldándose naturalmente contra el pecho de él. «Nada sobre esta situación es apropiado», respondió Ricardo, su voz ronca. «Pero te vas a morir de frío si no hacemos esto». En la oscuridad casi total, iluminados esporádicamente por destellos de relámpagos que transformaban la ciudad en un paisaje de fantasmas, las máscaras profesionales comenzaron a caer. Sofía podía sentir el corazón de él latiendo contra su espalda, un ritmo rápido e irregular que contrastaba con la imagen de control absoluto que él siempre proyectaba. «Tienes miedo», dijo ella, no como una pregunta, sino como una constatación. Ricardo se tensó por un momento, después relajó. «Lo tengo. Por primera vez en años no sé qué va a acontecer en los próximos minutos. No puedo controlar nada». «Y eso te apavora, ¿verdad?» «Sí». La admisión salió como un suspiro. «Cuando tenía 18 años, perdí el control por apenas un segundo. Un segundo, Sofía. Y eso le costó la vida a mi hermano». Sofía se giró ligeramente para mirarlo en la oscuridad, aunque apenas podía distinguir los contornos de su rostro. «¿Qué pasó?» «Estábamos regresando de una fiesta. Yo estaba conduciendo. Rafael estaba en el asiento del copiloto, hablando sobre la chica con la que había bailado toda la noche. Estaba tan emocionado». Ricardo se detuvo, tragando saliva. Mi celular sonó. Por un segundo, apenas un segundo, quité los ojos del camino para ver quién era. Un camión se había pasado el alto. «Si lo hubiera visto un segundo antes». «No fue tu culpa», Sofía dijo suavemente, girándose completamente para encararlo. Sus rostros estaban a pocos centímetros de distancia. «Sí lo fue, y desde entonces nunca más he permitido que algo salga de mi control. Cada decisión, cada movimiento, cada segundo de mi vida es calculado para que jamás suceda nuevamente». «Pero no estás viviendo,
Ella susurró. Estás apenas sobreviviendo. El silencio que se siguió fue quebrado solo por el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Sofía sintió la respiración de él contra su rostro, cálida e irregular. Había algo en la vulnerabilidad de aquel momento que la mareaba. Ver a Ricardo Mendoza, el hombre que dominaba salas de reunión y movía millones con un simple gesto, completamente despojado de su armadura de control. ¿Y tú? Él preguntó, su voz baja. ¿Cuál es tu secreto, Sofía Ramírez? Ella vaciló. Crecí en Nezahualcóyotl. Mi madre limpiaba oficinas por las noches para pagar mis estudios. Cuando conseguí la beca para la universidad, juré que jamás volvería a esa vida, que haría cualquier cosa para llegar donde tú estás. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. Ella se detuvo. Después continuó. Inclusive enamorarme de mí, jefe, y fingir que eso no importa todos los días. La confesión flotó entre ellos como una bomba a punto de explotar. Ricardo quedó completamente inmóvil y Sofía se arrepintió inmediatamente de las palabras que habían escapado de sus labios. Sofía, él comenzó, pero ella lo interrumpió. Olvida lo que dije. La tormenta, la oscuridad, todo esto no es real. Mañana todo vuelve a la normalidad ¿y si no quiero que vuelva a la normalidad? La pregunta de él la silenció. Un relámpago iluminó la oficina por una fracción de segundo y ella pudo ver los ojos de él fijos en los suyos, una intensidad que jamás había visto antes. No sabes lo que estás diciendo, ella susurró. Sé exactamente lo que estoy diciendo. ¿Crees que no? Me he dado cuenta. Todas las miradas que intercambiamos cuando pensamos que nadie está viendo, la forma en que te pones tensa cuando paso cerca de tu escritorio, la manera en que tu rostro se ruboriza cuando nuestros dedos se tocan accidentalmente. El corazón de Sofía estaba latiendo tan fuerte que ella estaba segura de que él podía oírlo. Somos de mundos diferentes, Ricardo. Tú eres Ricardo Mendoza y yo soy apenas... Eres la única persona que me ve. No al CEO, no al dinero, no al poder. Tú ves al hombre que realmente soy. Otro relámpago iluminó la oficina y esta vez ella vio la verdad en sus ojos. No era apenas deseo, era necesidad, soledad, el hambre de alguien que se había mantenido aislado por tanto tiempo que había olvidado cómo era ser tocado por otra persona. Esto va a cambiar todo. Ella suspiró, incluso mientras sus manos encontraban el pecho de él. Lo sé, él respondió antes de inclinar la cabeza y finalmente besarla. El beso fue suave al inicio, excitante, como si ambos estuvieran probando aguas peligrosas. Pero cuando ella respondió, entrelazando los dedos en el cabello de él, la contención se deshizo. Años de tensión reprimida explotaron en aquel momento, y ellos se besaron con el hambre de dos personas que habían negado sus sentimientos por tiempo de más. Cuando se separaron, jadeantes, la realidad comenzó a infiltrarse, nuevamente. Ellos eran patrón y empleada. Él era uno de los hombres más poderosos del país. Ella era una chica de la periferia que había luchado para llegar hasta allí. Lo que había acontecido entre ellos tenía el poder de destruir todo por lo que ella había trabajado. Nadie puede saberlo, ella dijo, su voz temblando. Lo sé, él respondió, atrayéndola más hacia sí, al menos no aún. Del lado de afuera, la tormenta continuaba su furia, pero dentro de la oficina, en el calor de los brazos del uno al otro, ellos habían encontrado su propio ojo del huracán. No sabían que, en el piso de abajo, la cámara de seguridad con 1900 batería independiente había capturado la silueta de ellos en la ventana durante el relámpago y que esa imagen llegaría a las manos correctas antes del amanecer. 2 semanas habían pasado desde la noche de la tormenta y la dinámica entre Ricardo y Sofía había cambiado de forma sutil pero profunda. Para el mundo exterior, ellos mantenían la misma relación profesional impecable. Ella anticipando sus necesidades, él comandando reuniones con su precisión habitual. Pero había momentos robados, un toque prolongado al pasar documentos, miradas que se demoraban algunos segundos más allá de lo necesario,
la tensión eléctrica que llenaba el aire cuando quedaban a solas en la oficina. Sofía descubrió capas de Ricardo que nadie más conocía. Él llegaba a la oficina una hora más temprano, apenas para tener tiempo de conversar con ella antes de que el día corporativo comenzara. Contó sobre su pasión secreta por la astronomía, sobre cómo pasaba noches enteras en la azotea de su departamento, observando las estrellas cuando el insomnio lo visitaba. Ella, por su parte, compartió historias de su infancia, de las madrugadas, estudiando a la luz de velas cuando faltaba energía en casa, de la determinación feroz que la había traído hasta allí. «Nunca me contaste sobre tu padre», dijo Ricardo una mañana mientras revisaban contratos en una sala de reunión vacía. Sofía se tensó. «No hay mucho que contar. Nos abandonó cuando yo tenía 12 años. Dijo que no podía más vivir en esa situación». ¿Situación? Pobreza, responsabilidad, realidad. Ella cerró la carpeta con más fuerza de lo necesario. «Mi madre quedó destrozada. Creo que ella nunca se recuperó completamente». Ricardo extendió la mano por encima de la mesa, cubriéndola de ella. Él era un cobarde. Cualquier hombre que abandona a su familia no merece ser llamado padre. El toque de él envió ondas de calor por el brazo de ella, pero también trajo algo más, una sensación de seguridad que ella nunca había experimentado antes. «A veces me pregunto si fue por eso que me volví tan obsesionada por el control. Si yo controlo todo, nadie puede abandonarme. Ambos somos heridos, ¿verdad?», él dijo entrelazando los dedos en los de ella. Dos sobrevivientes tratando de fingir que no necesitamos de nadie. «Pero necesitamos», ella susurró, y él asintió. Fue durante un viaje de negocios a Brasilia que la conexión entre ellos se profundizó de forma irreversible. Ricardo había insistido en que ella lo acompañara a una reunión con inversionistas del gobierno, y ellos se hospedaron en el mismo hotel. Oficialmente, ella tenía su propia habitación. No oficialmente, ella pasó la noche en los brazos de él, descubriendo que detrás de la fachada de control había un hombre cariñoso, atento, que la tocaba como si ella estuviera hecha de cristal. «Tienes una marca de nacimiento aquí», él murmuró trazando un pequeño signo en forma de estrella en el hombro derecho de ella. «Parece una constelación. Mi madre siempre decía que yo tenía una estrella marcada en la piel porque estaba destinada a brillar». Ella respondió, estremeciéndose con el toque de él. Ella tenía razón, pero era exactamente esa intimidad creciente que tornaba todo más peligroso. Sofía comenzó a notar miradas sospechosas de los otros funcionarios, cuchicheos que cesaban cuando ella se aproximaba. La asistente de la Dirección de Recursos Humanos, Carla, se había tornado particularmente hostil, haciendo comentarios ácidos sobre personas que usan atajos para subir en la carrera. «¿Crees que ellos lo saben?», Sofía preguntó una tarde, mientras organizaba la agenda de él. «No hemos sido lo suficientemente cuidadosos», Ricardo admitió, mirando hacia la puerta cerrada de la oficina. «Pero tampoco puedo fingir que esto no está sucediendo». «¿Qué estás diciendo?». «Que tal vez sea hora de tornar esto oficial». Sofía sintió el corazón dispararse. «¿Oficial cómo?». «Como salir conmigo. De verdad. No escondernos más». «Ricardo, ¿enloqueciste? Eres el CEO de una de las mayores empresas del país. Yo soy tu secretaria. La prensa nos iba a crucificar. Tu reputación... Mi reputación no significa nada si no puedo estar contigo». La intensidad en la voz de Mindon Stim la dejó sin palabras. Durante semanas ella había soñado con ese momento, pero ahora que estaba aconteciendo, el peso de las consecuencias la aterrorizaba. «Necesito pensar», ella dijo, y él asintió, aunque ella pudiera ver la decepción en sus ojos. Aquella noche, Sofía estaba en su pequeño departamento en la colonia Roma, intentando procesar todo lo que había acontecido, cuando su celular sonó. Número desconocido. «¿Aló? ¿Sofía Ramírez?». La voz era masculina, grave, con un acento que ella no consiguió identificar. «¿Quién habla?». «Alguien que tiene informaciones interesantes sobre usted y su jefe. Informaciones que tengo, la certeza de que ustedes no querrían que se tornasen públicas». La sangre de Sofía se heló.
¿De qué estás hablando? Tengo fotos. Ustedes dos en la oficina de él durante la tormenta. Muy íntimos. También tengo registros de entrada y salida del hotel en Brasilia. Misma noche, habitaciones lado a lado, pero apenas una llave siendo usada. ¿Qué quieres? 500,000 pesos. Transferencia bancaria. Tienes 48 horas, o esas fotos van a parar en la primera página de todos los periódicos del país. Imagino cómo eso afectaría la imagen del apreciado maestro relojero y su carrera promisora. La llamada fue finalizada, y Sofía quedó parada en el medio de la sala, temblando. 500,000 pesos, una cuantía que ella jamás tendría. Pero más que eso, la exposición destruiría a Ricardo. Su obsesión por el control y la imagen pública era conocida por todos. Si eso se filtrase, ella tomó el celular para llamarlo, pero vaciló. ¿Cómo explicar que su imprudencia había puesto todo en riesgo? ¿Cómo confesar que alguien había conseguido fotografiarlos en el momento más vulnerable? A la mañana siguiente, ella llegó a la oficina más temprano que lo normal, los ojos hinchados de una noche en vela. Ricardo la encontró organizando papeles en el escritorio de él con movimientos mecánicos robotizados. ¿Estás bien?, él preguntó cerrando la puerta tras de sí. Estoy óptima, ella mintió sin levantar los ojos. Sofía, mírame. Cuando ella finalmente lo hizo, él vio el terror en sus ojos. ¿Qué sucedió? Nada. Yo solo... Creo que tenías razón ayer. Necesitamos parar con esto. Aquí y ahora. ¿De qué estás hablando? Fue un error. Todo esto fue un error. Yo estaba confundiendo gratitud con otras cosas, pero ahora veo claramente. Somos de mundos diferentes y esto jamás podría funcionar. Ricardo quedó en silencio por un largo momento, estudiando el rostro de ella. ¿Estás mintiendo? No, lo estoy. Sí, lo estás, te conozco, Sofía. Sé cuándo estás asustada, qué sucedió. Pero ella ya se había levantado de la silla, caminando en dirección a la puerta. Necesito volver al trabajo. Tenemos una reunión a las 9. Sofía, espera. Por favor, señor Mendoza. Vamos a mantener las cosas profesionales de aquí en adelante. El uso formal de su apellido fue como una bofetada en el rostro. Ricardo quedó parado en el medio de la oficina, observándola salir, sabiendo que algo estaba terriblemente errado, pero sin saber qué hacer para arreglarlo. Los próximos días fueron una agonía silenciosa. Sofía mantenía una distancia profesional rigurosa, llamándolo apenas de señor Mendoza, evitando cualquier contacto físico y saliendo de la sala siempre que quedaban a solas. Ricardo intentó varias veces sacar charla, pero ella respondía con monosílabos y disculpas para ausentarse. El cambio no pasó desapercibido por los otros funcionarios. Carla, de la Dirección de Recursos Humanos, hacía comentarios maldosos sobre ciertas personas que finalmente aprendieron su lugar. Pero Ricardo no se importaba con los chismes. Él estaba consumido por la necesidad de entender lo que había acontecido para que Sofía cambiara tan drásticamente. Durante una reunión particularmente tensa con inversionistas japoneses, Sofía cometió un error que jamás cometería en circunstancias normales. Olvidó de imprimir los contratos traducidos. Ricardo vio el pánico en los ojos de ella cuando ella percibió el error. Y por primera vez en semanas, ella lo miró directamente, vulnerable y asustada. «Conseguiremos resolver esto», él dijo calmadamente, aunque por dentro estuviera hirviendo de preocupación. No por el error, eso era fácilmente corregible, sino por la mujer que se había tornado una sombra de sí misma. Aquella noche, Ricardo decidió que necesitaba respuestas. Él la siguió hasta el estacionamiento, alcanzándola antes de que ella entrase en el coche. «Sofía, para. Necesitamos conversar». «No tenemos nada que conversar, señor Mendoza. Para con esa formalidad ridícula. Somos solo nosotros dos aquí». Ella se giró para encararlo, y él vio lágrimas en los ojos de ella. «Es exactamente por eso que no podemos hacer esto. Porque cuando estamos solos yo me olvido de todo. Me olvido de que eres mi jefe. Me olvido de que somos de mundos diferentes. Me olvido de
¿De qué? De que esto solo puede terminar mal para nosotros dos. Ricardo dio un paso adelante. O puede terminar bien. Sofía, estoy enamorado de ti. No me importa lo que los otros piensan. No me importan las consecuencias. Tú eres la única cosa real en mi vida. No digas eso, ella susurró balanceando la cabeza. ¿Por qué no? Es la verdad. Porque torna todo más difícil. ¿Difícil cómo? Sofía cerró los ojos respirando hondo. Por un momento Ricardo pensó que ella finalmente contaría la verdad. Pero cuando ella los abrió nuevamente, la muralla estaba de vuelta. Porque no siento lo mismo, ella mintió. Pido disculpas si le di la impresión contraria. Pero lo que aconteció entre nosotros fue un error de juicio de mi parte. No se va a repetir. Las palabras de ella fueron como puñaladas. Ricardo quedó parado, observándola entrar en el coche y partir, sabiendo que ella estaba mintiendo, pero sin conseguir probarlo. Fue a la mañana siguiente que todo se derrumbó. Ricardo llegó a la oficina y encontró a su secretaria interina, una mujer mayor que Sofía, había solicitado para cubrir su ausencia, organizando papeles en su escritorio. ¿Dónde está Sofía?, él preguntó. Ella renunció anoche, señor. Envió una carta por correo electrónico. Dijo que había conseguido una oportunidad mejor en otra empresa. Ricardo sintió el mundo girar. ¿Qué empresa? No dijo, señor. Apenas pidió que yo le entregara esto al señor. La mujer le entregó un sobre lacrado. Con manos trémulas, Ricardo lo abrió. Ricardo, por favor, no intentes encontrarme. Esta es la mejor decisión para nosotros dos. Tú mereces a alguien que pueda estar a tu lado sin complicaciones, sin secretos, sin miedo. Yo no soy esa persona. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. Sofía. Ricardo arrugó la carta, la furia y la desesperación mezclándose en su pecho. Él llamó al celular de ella, apagado. Llamó al departamento, número fuera de servicio. Era como si ella hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Durante 3 días, él usó todos los recursos a su disposición para encontrarla. Contrató investigadores privados, accionó contactos en la policía, incluso hackeó cámaras de seguridad. Nada. Sofía Ramírez había desaparecido sin dejar rastros. Fue entonces que él recibió una llamada que cambiaría todo. Señor Mendoza, aquí es Diego Santos, de la seguridad del edificio. El señor pidió ser avisado si alguien preguntaba sobre la señorita Sofía. Sí, ¿qué sucedió? Un hombre estuvo aquí anoche. Dijo que era periodista, quería informaciones sobre ella. Parecía saber mucho sobre ustedes dos. La sangre de Ricardo se heló. ¿Qué tipo de informaciones? Sobre ustedes quedarse a solas en la oficina durante la tormenta, sobre viajes que hicieron juntos. Él mostró algunas fotos. ¿Qué fotos? Señor, creo que es mejor que conversemos personalmente. 1 hora después, Ricardo estaba en la sala de seguridad, mirando para imágenes granuladas de una cámara externa que había capturado sus siluetas en la ventana de la oficina en la noche de la tormenta. Las fotos eran borrosas, pero inconfundibles. Este hombre que estuvo aquí tiene cómo identificarlo. Él dejó una tarjeta de visita. Dijo que quería dar la oportunidad de ustedes comentar antes de publicar la materia. Ricardo tomó la tarjeta. Ricardo Méndez, periodista investigativo. Pero cuando él llamó al número, una voz automatizada dijo que el número no existía. Él me pagó 500 pesos por la información. Diego continuó, pareciendo avergonzado. Dijo que era rutina periodística. 500 pesos. Ricardo sintió las piezas encajando. No era un periodista, era un chantajista. Y de alguna forma, Sofía había descubierto. Por eso ella había huido, por eso había mentido sobre sus sentimientos. Ella estaba intentando protegerlo. Diego, necesito que me digas todo lo que recuerdas sobre este hombre, cada detalle. Él era alto, moreno, tenía una cicatriz en la barbilla, conducía un Corolla plata. Anoté la placa porque me pareció extraño un periodista conducir un coche tan viejo. Ricardo sonrió por primera vez en días. Finalmente tenía una pista. Y cuando encontrase a ese hombre,
descubriría dónde Sofía estaba escondida. «Una última cosa, señor», Diego dijo. Él comentó algo sobre ella haber pagado bien para él mantener silencio. Dijo que era una pena ella no tener dinero para pagar de nuevo. La implicación de las palabras atingió a Ricardo como un puñetazo. Sofía había pagado al chantajista, pero si ella no tenía dinero para pagar nuevamente, ¿qué había hecho ella para conseguir 500,000 pesos? El descubrimiento de que Sofía había pagado al chantajista consumió a Ricardo por los próximos días. Él sabía que ella no tenía ese tipo de dinero. Conocía su sueldo, sabía de sus condiciones financieras. La única forma de ella haber conseguido 500,000 pesos sería a través de medios que él ni quería imaginar. Sus investigadores privados finalmente encontraron una pista. El Corolla Plata estaba registrado en el nombre de Ricardo Méndez Silva, un pequeño criminal con histórico de chantaje y extorsión. Dirección: una pensión decadente en el centro de la ciudad. Ricardo llegó al local acompañado de 2 guardias de seguridad, la furia hirviendo en sus venas. La pensión olía a moho y desinfectante barato. El gerente, un hombre delgado con dientes amarillentos, inicialmente se rehusó a dar informaciones, pero cambió de idea cuando Ricardo colocó 2,000 pesos sobre el mostrador. Habitación 237. Pero él salió ayer por la mañana con 2 maletas. Dijo que iba a viajar. ¿Para dónde? No dijo, pero la mujer que vino a procurarlo anteayer tal vez sepa. El corazón de Ricardo paró. ¿Qué mujer? Bonita, morena, bien vestida. Parecía nerviosa. Estuvieron conversando por más de 1 hora. ¿Ella dijo su nombre? Sofía alguna cosa. Ricardo subió las escaleras 3 escalones de cada vez, el corazón latiendo descompasado. La habitación 237 estaba abierta, completamente vacía excepto por algunas hojas de papel en el suelo. Él las recogió rápidamente, borradores de una carta con varias versiones del mismo mensaje. Ricardo, cuando leas esto, yo ya habré partido. No puedo más vivir con el peso de lo que hice. Él quería más dinero y yo no tenía. Entonces hice algo que jamás me perdonaré. Vendí las informaciones sobre la adquisición de Petromex a los competidores. Usé informaciones privilegiadas que obtuve trabajando contigo para traicionarte de la peor forma posible. Ricardo sintió el mundo desmoronar. La adquisición de Petromex, el negocio que él había planeado por meses, que representaba la expansión de su imperio para el sector petrolífero. En la semana anterior, inexplicablemente, la empresa rival había hecho una oferta mejor, conociendo detalles que apenas él y Sofía sabían. Él continuó leyendo. Sé que jamás me perdonarás y no deberías. Yo traicioné tu confianza, traicioné todo lo que construimos juntos, pero necesitas saber que hice eso para protegerte. Las fotos que él tenía nos destruirían tu reputación, todo por lo que trabajaste. Pensé que si yo daba la información él me dejaría en paz y tú nunca necesitarías saber de lo que aconteció entre nosotros. Pero ahora él quiere más y yo no tengo más nada para dar. Las manos de Ricardo temblaban mientras él terminaba de leer. Estoy dejando la ciudad, voy para bien lejos, donde no pueda causar más daños. Por favor, no me procures. Tú mereces a alguien que sea digna de tu amor. Y después de lo que hice, yo no soy más esa persona. Perdóname si puedes. Te amo y es exactamente por eso que necesito desaparecer de tu vida. La carta no estaba firmada, pero Ricardo reconoció la letra de ella. Reconoció también la desesperación, la autodepreciación que ella siempre cargaba como un fardo. Sofía se había sacrificado para protegerlo y ahora estaba huyendo porque creía que él nunca la perdonaría. El gerente de la pensión apareció en la puerta. ¿Encontró lo que procuraba? Al chantajista, Ricardo. Él dijo para dónde iba. Mencionó algo sobre el interior. Jalisco, tal vez. Dijo que tenía más unos peces gordos para pescar por allá. Ricardo tomó el celular y llamó para su jefe de seguridad. Marcos, necesito que encuentres a un hombre llamado Ricardo Méndez Silva. Probablemente está camino a Jalisco. Quiero que sea encontrado y traído para mí. Vivo. Entendido, señor.
Y en cuanto a los medios, todos los medios necesarios, pero lo quiero intacto. Tengo preguntas que hacer. Mientras sus hombres salían a la casa del chantajista, Ricardo concentró sus esfuerzos en encontrar a Sofía. Ella había sacado todas sus economías, cerca de 15,000 pesos, 2 días antes. No era mucho, pero lo suficiente para ella esconderse por algunas semanas. Él revisó cada detalle que conocía sobre ella, Nezahualcóyotl, donde creciera, la madre, que aún vivía allá, los estudios, la beca, y entonces se acordó de algo que ella había mencionado semanas atrás, una tía que vivía en un pueblo pequeño del interior de Michoacán, cerca de Pátzcuaro. Guadalupe, él murmuró acordándose del nombre. Tía Guadalupe, que tiene una fonda. 2 horas después, Ricardo estaba conduciendo su BMW en dirección al interior, el GPS apuntando para Pátzcuaro. Él llamó para todos los contactos que tenía en la región, ofreciendo recompensas por informaciones sobre una mujer joven, morena, que hubiera llegado recientemente. Fue un taxista que le dio la información decisiva. Llevé a una muchacha con esa descripción para una fonda en Tzintzuntzán hace 3 días. Parecía muy triste, lloraba durante todo el viaje. Tzintzuntzán era un pueblo pequeño, anidado, entre las montañas. Ricardo llegó allá cuando el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Había apenas 4 fondas en el pueblo, y en la tercera que visitó, la fonda de las montañas, él finalmente la encontró. Ella estaba en el jardín de atrás, sentada en un banco delante de un pequeño lago, mirando para el reflejo de las montañas en el agua. Usaba un abrigo sencillo y jeans, los cabellos presos en una cola de caballo descuidada. Cuando oyó los pasos de él en la grama, se giró y Ricardo vio que ella había adelgazado, que había círculos oscuros bajo sus ojos. «No deberías haber venido», ella dijo calmadamente, como si estuviera esperando por él. «No deberías haber huido». Él respondió parando a algunos metros de distancia. «¿Leíste la carta?» «La leí». «Entonces sabes por qué estoy aquí. Sabes por qué no puedo volver». Ricardo se aproximó lentamente, como si ella fuera un animal herido que pudiera huir en cualquier momento. «Sé que me traicionaste para protegernos a los dos. Sé que te sacrificaste porque me amas. Y sé que estás aquí castigándote por algo que no fue tu culpa». «¿No fue mi culpa?» Ella se levantó, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Yo vendí informaciones confidenciales, yo traicioné tu confianza, causé un perjuicio de millones para tu empresa. Fuiste chantajeada, fuiste coaccionada. Yo hice una elección, la elección errada. Hiciste la única elección que tu corazón permitió. Me elegiste a mí en detrimento de ti misma». Sofía balanceó la cabeza, dando un paso para atrás. «No cambia lo que hice. No cambia el hecho de que soy una traidora». «Eres la mujer que amo», Ricardo dijo, cerrando la distancia entre ellos. «Y si piensas que voy a dejar que un criminal destruya esto, no me conoces». «Ricardo, encontré al chantajista. Mis hombres lo están trayendo ahora. Él va a devolver cada centavo que te extorsionó y va a pagar por todo lo que nos hizo pasar. Eso no va a cambiar lo que yo hice. No, no va. Pero nos va a dar la chance de recomenzar. Juntos». Ella lo miró con una mezcla de esperanza y desesperación. «¿Cómo puedes perdonarme? ¿Cómo puedes aún quererme después de lo que hice?» «Porque conozco tu corazón», él dijo, tomando el rostro de ella entre las manos. «Porque sé que hiciste eso por amor, y porque una vida sin ti no vale la pena ser vivida». Las lágrimas que Sofía había contenido por días finalmente vinieron. Ella se derrumbó en los brazos de Ricardo, sollozando contra el pecho de él mientras él la sujetaba firmemente, susurrando palabras de confort. Por largos minutos, ellos quedaron así, en el jardín silencioso de la fonda, mientras la noche caía sobre las montañas. «Yo pensé que me odiarías», ella murmuró contra la camisa de él. «Yo pensé que no me amabas», él respondió, besando la cima de la cabeza de ella. «Cuando dijiste que había sido un error, yo estaba intentando protegerte, protegernos, a los dos.
Nunca más, él dijo, alejándose lo suficiente para mirar en los ojos de ella. Nunca más enfrentamos nada solos. Somos un equipo ahora. Sofía asintió, enjugando las lágrimas. Pero, ¿y el chantajista? ¿Y si él ya esparció las fotos? Él no las esparció. Aún no. Mis hombres confirmaron que él estaba esperando más dinero antes de tornar cualquier cosa pública. Ricardo, necesito que sepas, yo jamás quise traicionarte. Cuando él me mostró las fotos, cuando dijo que iba a arruinar tu reputación, yo entré en pánico. No conseguí pensar en otra solución. Deberías haber venido para mí y decir que nos fotografiaron en un momento íntimo, que nuestra relación sería expuesta. Tú luchaste tanto para construir tu imagen, tu empresa. Yo no. Podía ser la persona que destruiría todo. Ricardo tomó las manos de ella entre las suyas. Sofía, escucha bien. Tú no eres responsable por mi imagen o por mi empresa. Tú eres responsable por tu propia felicidad. Y yo soy responsable por protegerla. ¿Cómo? Para comenzar, vamos a acabar con ese chantajista de una vez por todas. El celular de Ricardo sonó. Era Marcos, su jefe de seguridad. Señor, encontramos al blanco. Él está con nosotros. ¿Dónde? En la bodega de la empresa de transportes como combinado. Él está cooperativo. Estoy camino. Manténganlo allá. Ricardo desligó y se giró para Sofía. Ven conmigo. Ricardo, no sé si... Confía en mí. Necesitas ver esto. Necesitas ver que él no tiene más poder sobre nosotros. La bodega quedaba a 1 hora de distancia, en las afueras de Morelia. Cuando llegaron, Marcos los encontró en la entrada. Él intentó huir, pero conseguimos interceptarlo en la carretera. Está muy nervioso. ¿Él trajo las fotos? Sí, señor, todo está con él. Ricardo se giró para Sofía. Quédate aquí. Necesito hablar con él primero. No, yo voy contigo. Necesito encararlo. Ricardo Méndez Silva era menor de lo que Sofía esperaba. Estaba sentado en una silla en el centro de la bodega, las manos atadas, sudando profusamente. Cuando vio a Ricardo entrar, intentó levantarse, pero fue empujado de vuelta para la silla. Señor Mendoza, yo puedo explicar. Cállate la boca, Ricardo dijo fríamente. Vas a hablar apenas, cuando yo lo permita. Yo solo quería dinero, yo no iba realmente a publicar las fotos. Cállate la boca. La voz de Ricardo resonó por la bodega. Chantajeaste a una mujer inocente. La forzaste a traicionar la confianza del hombre que ella ama. Destruiste vidas por dinero. Yo necesito el dinero. Tengo deudas. Tus deudas no son problema mío. Tus elecciones sí. Sofía dio un paso al frente. Él dijo que tenía más fotos, que iba a volver pidiendo más dinero. Ricardo la miró y ella vio la desesperación en sus ojos. Yo estaba mintiendo. Solo tenía esas fotos de la tormenta. Nada más. Mentira, Ricardo dijo. Tú mencionaste el hotel en Brasilia. Yo solo sabía, porque ustedes usaron la tarjeta corporativa de la empresa. Conseguí la información con un contacto en el hotel, pero no tenía fotos de allá. La confirmación de que todo había sido un engaño dejó a Sofía furiosa. Me hiciste creer que tenías evidencias comprometedoras. Me hiciste traicionar al hombre que amo por una mentira. Lo siento mucho. ¿Lo sientes mucho? Sofía se aproximó a él, la rabia de años de sumisión y miedo finalmente explotando. Destruiste mi vida. Me hiciste creer que yo era una criminal. Sofía, Ricardo dijo suavemente, colocando la mano en el hombro de ella. Él no merece tu energía. Ella se giró para él, los ojos brillando con una determinación que él nunca había visto antes. Tienes razón. Él no merece. Ella se giró de vuelta para Ricardo. Pero va a pagar por lo que hizo. ¿Qué quieres? Ricardo preguntó, la voz temblando. Primero vas a devolver cada centavo que me extorsionaste, todos los 500,000 pesos. Yo no tengo más ese dinero. Entonces vas a conseguir. Vas a vender todo lo que tienes.
vas a pedir prestado, vas a hacer lo que sea necesario. Segundo, vas a firmar una confesión completa admitiendo el chantaje. Tercero, vas a darme todos los dispositivos, cámaras, equipos que usaste para espiarnos. ¿Y si no hago eso? Fue Ricardo quien respondió. Entonces vas a descubrir que yo tengo mucho más recursos para hacer tu vida un infierno de lo que tú jamás tuviste para hacer la nuestra. Tú no puedes amenazarme. No estoy amenazando, estoy prometiendo. Puedes elegir cooperar y tal vez conseguir reconstruir tu vida en otro lugar, o puedes elegir ser difícil y descubrir hasta dónde va mi paciencia. Ricardo miró entre los dos, viendo la determinación en los ojos de Sofía y la frialdad implacable en los de Ricardo. Yo coopero, pero necesito de tiempo para conseguir el dinero. Tienes una semana, Sofía dijo, y durante esa semana no sales del pueblo. Nuestros hombres van a estar vigilándote. ¿Y las fotos? Marcos se aproximó, entregando un sobre para Ricardo. Todas las fotos, señor. También confiscamos los equipos de él. Ricardo abrió el sobre, examinó las fotos granuladas y borrosas. Después las rasgó en pedazos pequeños. Se acabó, él dijo mirando para Sofía. No existe más nada que él pueda usar contra nosotros. ¿Puedo irme ahora? Ricardo preguntó. Después que firmes la confesión, Sofía respondió. Marcos, ¿trajiste los papeles? Sí, señorita. Mientras Ricardo firmaba los documentos con manos trémulas, Sofía se giró para Ricardo. Gracias, ella dijo simplemente. ¿Por qué? Por dejarme encararlo, por dejarme ser fuerte. Siempre fuiste fuerte, Sofía, solo estabas asustada. Y ahora nosotros reconstruimos, juntos. Ella sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa verdadera que iluminó el rostro de ella. Juntos, ella repitió. Cuando salieron de la bodega, la tormenta que había comenzado todo semanas atrás parecía una memoria distante. Pero las lecciones que habían aprendido sobre confianza, sobre amor, sobre la valentía de enfrentar los miedos juntos, esas permanecerían para siempre. Una semana, después del confrontamiento con Ricardo, Sofía volvió a la oficina de Grupo Mendoza con una nueva perspectiva. Ella no era más la secretaria sumisa que aceptaba todo callada. Había descubierto una fuerza interior que no sabía poseer. Ricardo había insistido en que ella volviera al cargo, pero ahora como directora ejecutiva, una posición que reflejaba no apenas sus competencias, sino también su importancia personal en la vida de él. ¿Estás lista para esto?, Ricardo preguntó cuando ella entró en la oficina en la mañana del lunes. Más que lista, ella respondió, y él vio en los ojos de ella una determinación que lo hizo sonreír. Pero ni todo estaba resuelto. La empresa había perdido millones con la filtración de la información sobre la Petromex, y el Consejo de Administración estaba cuestionando el liderazgo de Ricardo. Peor aún, rumores sobre su relación con Sofía habían comenzado a circular entre los funcionarios e inversionistas. Señor Mendoza. Carla apareció en la puerta, el rostro cargado de desaprobación mal disimulada. El consejo quiere una reunión urgente. Parece que hay cuestiones a ser discutidas. Ricardo y Sofía intercambiaron miradas. Ambos sabían que eso vendría. ¿Qué tipo de cuestiones?, Sofía preguntó, asumiendo su nuevo papel con naturalidad. Cuestiones sobre conducta profesional y conflictos de interés. Carla respondió, claramente satisfecha en entregar la noticia. Parece que algunas personas están preocupadas con la imparcialidad de las decisiones ejecutivas. Déjame adivinar, Sofía dijo, levantándose de la silla. Tú fuiste una de esas personas que expresaron preocupaciones. Carla se ruborizó. ¿Tú apenas qué? ¿Esparciste chismes porque no consigues aceptar que alguien que tú consideras inferior haya crecido en la empresa? Sofía, Ricardo comenzó, pero ella hizo un gesto para que él parara. No, Ricardo. Llegó la hora de yo hablar por mí misma. Ella se giró para Carla.
Mi competencia profesional no tiene nada que ver con mi vida personal. Trabajé duro para llegar donde estoy y no voy a permitir que nadie cuestione eso. Las personas están comentando sobre favoritismo. Carla comenzó. ¿Qué personas? ¿Tú? Porque si alguien tiene un problema con mi promoción, puede venir a hablar conmigo directamente. Carla salió de la sala visiblemente intimidada y Sofía se giró para Ricardo. Necesito saber, ¿me promoviste por mérito o por causa de lo que hay entre nosotros? Tú realmente necesitas preguntar. Necesito oírte decir. Fuiste promovida porque eres la persona más competente que conozco, porque conoces esta empresa mejor que cualquiera en el consejo, porque me salvaste más veces de las que puedo contar y porque eres la única persona en quien confío completamente. ¿Y el hecho de que estemos juntos? Torna todo más complicado, pero no cambia el hecho de que tú mereces estar aquí. La reunión del consejo fue marcada para el día siguiente, pero antes de que ella aconteciese, Sofía recibió una llamada que cambiaría todo. Señorita Ramírez, aquí es el delegado Olivares de la Policía Ministerial. Necesitamos hablar con la señora sobre Ricardo Méndez Silva. ¿Qué sucedió? Él fue encontrado muerto esta mañana, aparentemente suicidio. Dejó una carta mencionando usted y el señor Mendoza. Sofía sintió el mundo girar. ¿Qué carta? Mejor conversemos personalmente. ¿La señora puede venir hasta la comandancia? 2 horas después, Sofía y Ricardo estaban sentados en la comandancia, leyendo la carta que Ricardo había dejado. En ella, él confesaba haber chantajeado a Sofía, pero también afirmaba que había sido amenazado por hombres poderosos que querían usar la situación para perjudicar a Ricardo. Él menciona que recibió una propuesta de alguien de la propia empresa, el delegado explicó. Alguien que quería usar el escándalo para forzar la salida del señor Mendoza de la presidencia. Eso es imposible, Ricardo dijo. ¿Quién en la empresa tendría interés en derrumbarme? Alguien que se beneficiaría con tu caída, Sofía respondió, las piezas comenzando a encajar. Alguien que tiene acceso a informaciones internas. Alguien que sabía sobre nuestra relación antes incluso de nosotros oficializar. ¿Estás pensando en quién? Carla siempre supo de todo lo que acontecía en la empresa. Ella tenía acceso a los sistemas, a los horarios, a los movimientos de todos. Y ella siempre demostró hostilidad en relación a mí. Pero ella no. Tendría poder para asumir mi posición. No, pero ella podría ser una informante para alguien que tiene. Sofía pausó pensando. Ricardo, ¿quién más se beneficiaría con tu salida? Mi primo Eduardo. Él es accionista minoritario, pero siempre pensó que debería tener más poder en la empresa, y él tiene conexiones con nuestros competidores. El delegado se inclinó para frente. ¿Ustedes tienen pruebas de eso? No aún, Sofía dijo, pero su mente ya estaba trabajando. Pero vamos a tener. Sofía, ¿qué estás planeando? Voy a hacer lo que hago de mejor, descubrir la verdad. Si Eduardo está por detrás de eso, si él usó a Ricardo para chantajearnos y después lo eliminó para cubrir los rastros, vamos a exponer eso. Eso es peligroso. Si ellos mataron a Ricardo, ellos no me van a matar. Sería muy obvio. Pero van a intentar intimidarme, desacreditarme. Ella se levantó, la determinación brillando en sus ojos. Está en la hora de yo usar todo lo que aprendí trabajando contigo. Toda la estrategia, toda la capacidad de anticipar movimientos. No vas a hacer eso sola. No, pero necesito liderar. Necesito ser yo la que los confronte, porque soy yo a quien ellos subestiman. Aquella noche, Sofía trabajó hasta tarde, reuniendo evidencias, rastreando transacciones financieras, analizando comunicaciones internas. Ella descubrió que Carla había hecho varias llamadas para Eduardo en los últimos meses, siempre después de eventos importantes de la empresa. También encontró evidencias de que informaciones confidenciales habían sido accesadas desde la computadora de Carla fuera del horario comercial. Ellos pensaron que yo era apenas una secretaria, ella dijo para Ricardo mientras organizaba los documentos, que yo no prestaba atención, que yo no entendería las implicaciones. Pero yo vi todo.
Grabé todo. Tengo evidencias de 3 años de movimientos sospechosos. Sofía, eres brillante. Soy determinada y ahora estoy furiosa. Ella se giró para él. Ellos usaron mi inseguridad contra mí. Me hicieron creer que yo no merecía estar aquí, que yo era una impostora. Pero no soy. Yo pertenezco a este lugar y voy a probar eso. ¿Qué quieres hacer? Quiero que marques una reunión extraordinaria del Consejo. Di que tienes revelaciones importantes sobre la filtración de la Petromex. Garantiza que Eduardo esté allá. ¿Y entonces? Entonces yo voy a hacer lo que tú me enseñaste, controlar la narrativa. Voy a exponer todo, el plan de ellos, las evidencias, la verdad sobre Ricardo. Voy a mostrar para todos que no soy una víctima. Ricardo sonrió, viendo la mujer fuerte y determinada que ella se había tornado. ¿Estás segura de eso? Nunca tuve tanta certeza de nada en mi vida. Sofía tomó la mano de él. Pero necesito que me prometas una cosa. Cualquier cosa. Si algo sale errado, si ellos intentan perjudicarme, no desistas de nosotros. No dejes que ellos venzan. Nunca, él dijo, besando la mano de ella. Nosotros vamos a enfrentar eso juntos. Pero ambos sabían que la batalla real estaba apenas comenzando. Eduardo tenía recursos, conexiones, y ahora también tenía sangre en las manos. La reunión del Consejo sería un campo de guerra, y Sofía se estaba preparando para la lucha de su vida. La sala de reuniones del Consejo estaba tensa cuando Sofía entró, cargando una carpeta de documentos y una laptop. Eduardo Mendoza estaba sentado en la cabecera opuesta a la de Ricardo, una sonrisa confiante en el rostro. Carla estaba presente como secretaria de la reunión, evitando la mirada de Sofía. Los otros 5 miembros del consejo parecían incómodos con la situación. Señores, Ricardo comenzó, convoqué esta reunión porque tenemos informaciones cruciales sobre la filtración que le costó a la empresa el negocio de la Petromex. Sofía Ramírez, nuestra nueva directora ejecutiva, hará la presentación. Eduardo rió fríamente. La secretaria que se volvió directora, qué conveniente. Estoy seguro de que sus descubrimientos serán imparciales. Imparciales lo suficiente para exponer la verdad, Sofía respondió, conectando su laptop al proyector. Señores, durante los últimos 3 años, esta empresa fue sistemáticamente saboteada por alguien de dentro. Alguien que vendió informaciones confidenciales, manipuló negociaciones y recientemente orquestó un esquema de chantaje que resultó en muerte. Esos son acusaciones muy graves, dijo uno de los consejeros. Y tengo pruebas para cada una de ellas. Sofía accionó el primer slide. Estas son las llamadas hechas del teléfono corporativo de Carla Méndez en los últimos 6 meses. Noten los números destacados en rojo, todos para Eduardo Mendoza, siempre después de reuniones confidenciales. Eduardo mantuvo la compostura, pero Sofía vio sus manos contraerse. Yo soy accionista de la empresa. Es natural que yo reciba informaciones. Informaciones que llegaron a usted antes, incluso de ser divulgadas al Consejo. Sofía continuó. Segundo slide. Movimientos financieros. Eduardo, usted hizo inversiones basadas en informaciones privilegiadas por lo menos 12 veces en el último año. Usted no puede probar eso. Puedo y voy. Sofía avanzó para el próximo slide. Aquí tenemos las grabaciones de las reuniones donde esas informaciones fueron discutidas. Y aquí tenemos las órdenes de compra y venta hechas por sus empresas fantasma, siempre 24 a 48 horas antes de los anuncios públicos. El silencio en la sala era ensordecedor. Carla estaba pálida como papel. Pero eso no es todo, Sofía continuó, su voz ganando fuerza. Ustedes no se contentaron con el lucro ilegal. Querían el control total de la empresa. Entonces orquestaron un plan para chantajear a Ricardo y me forzaron a mí a filtrar informaciones sobre la Petromex. Eso es ridículo, Eduardo dijo, pero el sudor en su frente lo traicionaba. Ricardo Méndez Silva, el chantajista, no era un criminal común, era un ejecutor. Estas son las transferencias bancarias de la cuenta de una de sus empresas para la cuenta de él. Eduardo. 50,000 pesos,
pagados 3 días antes de la tormenta que me dejó sola con Ricardo en la oficina. Usted no puede probar que yo... Puedo probar que usted pagó a Ricardo para fotografiarnos. Puedo probar que Carla forneció informaciones sobre nuestros horarios y movimientos. Y puedo probar que cuando Ricardo comenzó a tornarse un problema, ustedes lo eliminaron. Mía, no. Carla finalmente habló, la voz temblando. No fue así. Yo no sabía que ellos iban a dañarlo. Cállate la boca, Carla. Eduardo siseó. No, no voy a callarme más. Carla explotó, las lágrimas corriendo por el rostro. Yo pensé que fuese apenas espionaje corporativo. Eduardo me prometió que nadie se dañaría. Dijo que apenas quería informaciones para proteger sus inversiones. Y en cuanto al plan para chantajear a Ricardo, Sofía presionó. Eduardo dijo que era para el bien de la empresa, que Ricardo estaba perdiendo el foco, que una relación con una secretaria comprometería su liderazgo. Yo pensé que estaba ayudando. ¿Ayudando a quién? ¿A él o a la empresa? Yo no sé más. Carla sollozó. Cuando supe que Ricardo estaba muerto, que él se había matado por causa de lo que hicimos, yo no conseguí más dormir. Eduardo se levantó bruscamente. Ustedes no pueden probar nada. Son apenas especulaciones de una mujer desesperada intentando proteger su caso amoroso. Siéntese, Sofía dijo, su voz cortante como lámina. Aún no terminé. Eduardo hesitó, entonces se sentó lentamente. Ricardo dejó una carta confesando todo, pero también dejó esto. Sofía conectó una memoria USB a la laptop. Grabaciones. Él estaba con miedo de ustedes. Entonces registró todas las conversaciones que tuvo con Eduardo. La voz de Eduardo llenó la sala, clara e incriminadora. El trabajo necesita ser limpio. Nada que pueda ser rastreado hasta nosotros. Y si él se torna un problema, ya sabes lo que hacer. Eso no prueba nada, Eduardo tartamudeó. Prueba conspiración, chantaje y por lo menos complicidad en homicidio, Sofía respondió. Delegado Olivares, ¿puede entrar ahora? La puerta se abrió y el delegado entró acompañado de 2 policías. Eduardo empalideció. Eduardo Mendoza, el delegado dijo, usted está preso por sospecha de chantaje, formación de pandilla y homicidio. Carla Méndez, usted también está presa como cómplice. Mientras Eduardo era esposado, él miró para Sofía con odio puro. ¿Usted piensa que venció? Usted es apenas una muchacha del barrio que sedujo su camino para el poder. Usted está engañado, Sofía respondió calmadamente. Yo soy una mujer que luchó por todo lo que tiene, que superó cada obstáculo que colocaron en mi camino, que transformó dolor en fuerza y miedo en valentía. ¿Y ahora? Eduardo preguntó mientras era llevado. Ahora voy a dirigir esta empresa al lado del hombre que amo. Voy a construir el futuro que merezco. Y voy a garantizar que nadie más sea chantajeado o manipulado aquí. Después que Eduardo y Carla fueron llevados, la sala quedó en silencio. Los consejeros miraban para Sofía con una mezcla de admiración y respeto. Señores, Ricardo dijo, acredito que no hay más dudas sobre la competencia e integridad de la directora Ramírez. Ninguna duda, concordó el consejero más viejo. Señorita Ramírez, en nombre del consejo, me gustaría pedir disculpas por cualquier cuestionamiento sobre sus calificaciones. Gracias, Sofía respondió. Pero no necesito disculpas. Necesito oportunidades para probar mi valor todos los días. 6 meses después, Sofía estaba en la azotea del departamento de Ricardo, observando las estrellas a través del telescopio que él había comprado para ella. La empresa estaba más fuerte que nunca y su relación no era más un secreto, era una sociedad respetada tanto en el mundo de los negocios como en la vida personal. ¿En qué estás pensando?, Ricardo preguntó envolviéndola por detrás. ¿En cómo llegamos hasta aquí? En la tormenta que cambió todo. ¿Te arrepientes? Jamás. Aquella tormenta me enseñó que a veces necesitamos perder el control para encontrar nuestra verdadera fuerza. Y yo aprendí que el control real no viene de dominar todo a nuestro alrededor, él dijo besando el cuello de ella. Viene de confiar en la persona correcta para dividir nuestra vida. ¿Ricardo? ¿Sí? La próxima vez que haya una tormenta,
No vamos a intentar trabajar durante ella. Él rió atrayéndola más para cerca. Prometido. Pero si hay una próxima tormenta, por lo menos ahora sabemos que podemos enfrentarla juntos. Sofía se giró en Pinmay Centursons, sus brazos mirando para el hombre que había enseñado a ella a acreditar en sí misma, que había luchado al lado de ella contra todos los obstáculos. Juntos, ella repitió, sellando la promesa con un beso. Del lado de afuera, una leve brisa comenzó a soplar, pero esta vez no traía tormenta. Traía la promesa de días claros por delante, y mientras se besaban bajo las estrellas, Sofía supo que había finalmente encontrado su lugar en el mundo, no como alguien que se escondía en las sombras, sino como una mujer que había aprendido a brillar con luz propia.